Gloria a Dios. Contestan como una ola. O una vez más, ¿cómo están? Amén. Para mí siempre es un honor el compartir de la palabra, y una vez más, el día de hoy voy a estar con todos ustedes hablándoles de lo que la palabra primeramente me habla a mí, y para que la palabra pueda hablarle a ustedes también. Entonces, para mí, como les digo, es un honor, y sobre todo ver a muchas personas también en una de mis predicaciones. Es increíble, ¿no? El poder estar viendo a personas tal vez nuevas, pero déjame decirte, eres bienvenido. En este lugar eres amado, eres aceptado tal como tú eres. Entonces, lo que Dios busca es restaurar corazones, y has venido al lugar indicado. Entonces, si eres nuevo, sé bienvenido, pero también si estás volviendo por segunda vez o por tiempo, sé bienvenido también. Entonces, con esto dicho, quisiera orar para poder iniciar. Entonces, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, y bendice a cada espectador que está aquí presente, Señor. Bendice a tus hijos, Señor, y bendice a cada uno de estos corazones que han de recibir tu alimento espiritual, Señor. Gracias, Señor, porque no somos dignos de estar delante de tu presencia, mas a ti, Señor, te ha placido, tú así lo has decidido, y estamos aquí, Señor, para escuchar y sobre todo para aplicar tu palabra una vez más. Gracias, Padre, bendecimos tu mensaje. Háblanos a través de la Biblia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a estar estudiando en Oseas, capítulo 7. Si traes tu Biblia, pues puedes acompañarme allá, y si no, pues van a estarla pasando en la pantalla grande. Muy bien. Entonces, algunos de los que estamos aquí conocemos tal vez un poco o tal vez mucho de la Biblia, pero desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra que la humanidad necesita ser restaurada y reconciliada con su Creador. ¿Y quién es nuestro Creador? Pues es Dios. Entonces, desde el primer libro de la Biblia hasta el último, la Biblia nos habla de una restauración y una reconciliación a través de Jesús. A través de Jesús. Muy bien. El problema es que Dios no puede restaurar a alguien que no quiere ser restaurado. No solo es el problema de ahora, sino siempre ha pasado este problema. Dios no puede restaurar, no puede pasar por alto tu libre albedrío, y no puede restaurar a una persona que simplemente no quiere o no lo desea. Y sabes, en la actualidad en las iglesias hay personas que asisten en busca de un beneficio, pero te voy a decir algo, lo peor del caso es que estas personas vienen buscando un beneficio, pero adivina qué no buscan: un sacrificio. Y es lo que pide Dios, es lo que Dios demanda para cada uno de ustedes que está presente en este momento. Dios no quiere solamente bendecirte físicamente, sino también espiritualmente. En el proceso, Dios busca restaurar sus corazones, tu corazón, el mío, mientras que ellos, o mientras que nosotros, no hacemos otra cosa más que mentir y seguir deleitándonos en nuestro pecado dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Y tal vez puedan engañar a los hombres, pero como lo vamos a ver en este capítulo, lo que ellos o lo que nosotros no podremos hacer
es engañar a Dios, y mucho menos librarse o librarnos del juicio al que los llevará sus malas acciones. Hermanos, el pueblo de Israel estaba enfermo espiritualmente. Ellos tal vez habían quedado ciegos, sordos y hasta demente. ¿Y por qué te digo esto? Ciegos, porque ellos habían visto con sus propios ojos todo lo que Dios había hecho por ellos. Te platicaba en el capítulo 4, Dios restauró a Israel, lo sacó de la tierra de Egipto, lo alimentó en el desierto, también lo trajo al monte de Sinaí, le dio su ley, pero no solo eso, sino que lo llevó a la tierra prometida. Y estas personas pasaban por alto eso. Y estaban sordos. ¿Por qué estaban sordos? ¿Cuántas veces Dios, y nos los dice el capítulo, ahorita lo vamos a ver, a través de sus profetas, no les habló? Y ellos simplemente no escucharon. Dios estuvo hablando una y otra vez a Israel, pero ellos no escucharon o no quisieron escuchar. Y dementes, ellos se olvidaron de la promesa y del pacto que habían hecho delante de Dios. Algunos de los que están aquí, tal vez en el capítulo 4 estuvimos hablando sobre esto, cómo Dios había hecho un pacto con su pueblo. Ellos tenían que apartarse como pueblo elegido, escogido de Dios, y ser luz. ¿Para quién? Para las demás naciones, para poder ser de bendición para ellas. Ellos se habían olvidado de todo esto. Ahora, ellos estaban sufriendo las consecuencias de sus acciones, y Dios estaba preparado, adivinen para qué, para traer juicio delante de su pueblo. Imagínate y ponte a pensar un poquito en esto, para traer juicio una vez más delante de su pueblo. No creas que tú, que eres de México, no vas a ser juzgado. Si Dios juzgó a su pueblo amado, a Israel, o lo va a juzgar, no creas que tú no vas a ser juzgado. Y vamos a entrar ahora sí de lleno en el capítulo 7, versículo 1, y dice, después de haber escuchado todo esto, vamos a entrar ahora sí al capítulo. Dice, versículo 1, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Recuerda, la Samaria era la capital de Israel, porque hicieron engaño. Y entró el ladrón y salteador despoja por fuera. Versículo 2, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Y hermanos, Dios no solo anhela restaurar a Israel, como nos los dice el primer versículo, sino a toda la humanidad. Es lo que Dios desea y anhela, restaurar a todos nosotros, a todo el mundo. El problema es que la humanidad no quiere ser restaurada, y esta es una realidad y es triste. Y se ha rebelado en contra de Dios, inclinándose a la maldad y cometiendo toda clase de fechorías, como mentir, robar, asaltar, y a esto le podríamos agregar secuestrar,
violar y toda clase de delincuencia, incluyendo la muerte. Dios se ha rebelado en contra de Dios, haciendo todas estas perversidades, todo este tipo de cosas que no honra a Dios. ¿Y quién busca hacer este tipo de cosas? Aquellas personas que son rebeldes, aquellas personas que no buscan de Dios, como lo estaban haciendo en este caso el pueblo de Israel en este entonces. Imagínate, Dios inicia, estoy curándote, Israel, estoy tratando de restaurar nuestra relación, pero a ti no te interesa. Tú estás haciendo lo que tú quieres. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Pero como a Israel, nosotros también pasamos por alto que Dios conoce todas las cosas, y no importa el pecado que tengas oculto hasta el día de hoy, no importa, Dios se encargará de juzgarlo. Dios conoce todo, hermano. Ahí sentado donde tú estás, tal vez vienes cargando con un pecado, pero adivina que Dios lo conoce. A lo mejor lo puedes ocultar delante de nosotros, a lo mejor lo puedes ocultar delante del pastor, o delante de algún líder, o delante de tu hermano, pero Dios conoce todo, hermanos. Y el versículo 2 nos lo está diciendo. Así que este es el momento en que Dios nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos de nuestras malas acciones y volvamos a Él. Este es el momento. Es hoy. Arrepiéntete. Lo que Dios busca es restaurarte. Restaurar lo que hace tiempo se quebró, lo que hace tiempo se fracturó, que es la relación directa con el Padre. Es lo que Dios está buscando. Y de los versos del 3 al 7 vamos a ver la corrupción dentro de la política de este tiempo. Si creíste que solo había problemas en este tiempo de la política, estás equivocado. En este tiempo de Oseas también había problemas, también había riñas, también había personas que no estaban de acuerdo en lo que los demás gobernantes hacían. Y aquí nos describe un poco sobre eso. Versículo 3, y dice: con su maldad alegran al rey. ¿Quién? Las personas. Y a los príncipes con sus mentiras. Recuerden que el rey era la máxima autoridad de este tiempo, y enseguida estaba su mano derecha, a quienes en este pasaje se les llama o se les nombra príncipes. Ustedes conocen un gobierno, saben que una sola persona no puede llevar la carga de un país, y necesita personas que estén del lado de él, personas que estén de mano a mano junto con él, peleando y luchando por un mejor futuro para el país que está a cargo. Y lo que nos está diciendo es que ni al rey ni a los príncipes les importaba que el pueblo pecara. Pero ¿por qué no les importaba? ¿Por qué no les importaba a los reyes ni a los príncipes? Y en el siguiente verso nos dice por qué. Versículo 4 dice: todos ellos son, ¿qué, hermanos? Una vez más, son adúlteros. Imagínate, aquí está encerrando a todos parejos: reyes, príncipes, el pueblo, sacerdotes, personas que amaban al Señor, porque una persona que ama a Dios busca honrar a Dios. Y aquí nos está diciendo
está encerrando a todos. Dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. El rey y su gobierno no solo le estaban siendo infiel a Dios, rompiendo sus mandamientos y sus estatutos, sino también a la nación, hermanos, al ser comparados con un horno de fuego, llevados por una pasión desenfrenada. Y el horno de fuego es simplemente la pasión, una pasión dentro de ellos. Pero una pasión, podemos tener una pasión por Dios, pero también podemos tener una pasión por la maldad. Entonces ellos estaban llevando esta pasión en maldad, llevados por una pasión desenfrenada en sus corazones, inclinándose a hacer la maldad. Podemos tener distintos tipos de pasiones. El problema es, ¿a dónde vas a dirigir tu pasión? ¿A la maldad o al bien? Versículos 5 y 6 dice: en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Imagínate, los príncipes, sus ayudantes, su mano derecha, dice, lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los encarnecedores. Versículo 6 dice: aplicaron su corazón semejante a un horno. Y nuevamente nos menciona a un horno, a sus artificios. Dice, toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Versículo 7 dice: todos ellos arden como un horno. Una vez más, y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Hermanos, el fuego continúa, el fuego continúa. Esta pasión desenfrenada de ellos de hacer la maldad que se nos describe en el capítulo 4 continúa. Y este fuego destruye lo que se encuentra a su paso. Y es lo que estos hombres estaban haciendo, hermanos. Querían destruir al rey por beneficios personales. Y estudiando un poco sobre este pasaje, se nos dice que durante la época de Oseas pasaron algunos reyes, los cuales llegaron a su posición bajo las mismas circunstancias. Imagínate esto: las personas en las cuales el rey estaba confiando lo estaban traicionando. ¿Por qué? Porque las personas desde el inicio han sido malas, inclinadas a la maldad. Y nos habla de esta pasión desenfrenada que hay en ellos. ¿Por qué? Porque quieren poder. ¿Por qué? Porque quieren fama. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios que ustedes ya saben. Y este es el problema. Y nos dice allá en Segunda de Reyes capítulo 15, lean estas historias. Hay distintos reyes, donde un rey iba matando al otro rey, donde las personas que estaban más cerca de los reyes los iban asesinando. ¿Por qué? Porque había un beneficio, porque querían gobernar, porque querían ser personas de una buena posición ante las demás personas. Pero lo más triste de estos versículos y de toda la historia de ellos es que nos dice que nadie acudió a Dios, que nadie buscó a Dios, nadie acudió en busca de Dios.
Lo mismo pasa en la actualidad, sin considerar que es Dios quien quita y pone gobernantes, nos dice en Daniel capítulo 2 del 21. Es Dios, hermanos, quien mueve, es Dios quien quita, quien pone, es Él. Y si no buscan la dirección de Dios, su gobierno va a ser un corrupto, su gobierno va a ser inclinado a la maldad. Y era lo que estaba pasando aquí. Versículo 8 dice, Efraín, y acuérdense, hace alusión a Israel, a la tribu del norte. Dice, se ha inclinado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, nos dice. Israel era un pueblo santo, apartado para Dios, hermanos, y como tal debía comportarse. Pero no lo hicieron así, sino que se unieron con otros pueblos, adoptando no solo su estilo de vida, sino también sus creencias. Y esto también lo estábamos tocando cuando me tocó dar el capítulo 4 a mí. Cómo es que estas personas estaban involucrándose con los demás pueblos y adoptando toda clase de idolatría, haciendo de estas prácticas, haciéndolas suyas, cuando Dios les había dicho, hey, tú eres para mí, yo te he escogido, apártate de toda iniquidad, de toda cochinada, para que así las demás personas puedan verte como esa luz que yo deseo en ti, para que puedan venir y escuchar de lo hermoso del Evangelio, de lo que yo estoy haciendo contigo, de lo que yo quiero para mi pueblo, de lo que yo quiero para el mundo. Pero Oseas los describe fuertemente y los llama torta no volteada. Y en otras traducciones dice pan mal horneado. Las mujeres pueden entenderme. Las mujeres pueden entenderme. ¿Y qué pasa en casa cuando hay un pan mal horneado? Las mujeres saben qué hay que hacer con ese pan que no sirve, que se rostizó, que se quemó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Alguien que levante la mano y me diga, ¿te lo comes? ¿Qué hacen, mujeres? ¿Nadie hace pan? ¿Qué hace, hermana Brenda? No, pues mira, a mí me gusta el pan quemado, pero porque no esté quemado. Siempre cuando hacía pan, apártame el pan quemado. Pero la verdad, si tú eres una vendedora de pan, no puedes vender ese pan. No te sirve. Porque no tiene presentación y no sirve el cliente y tienes que darle lo mejor. Tendrías que dejarlo, desecharlo o consumirlo. La hermana Brenda dio en el punto. Tenías que desecharlo, tienes que desecharlo. Y adivinen qué, lo desechas, y esto era lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Dios los estaba llamando pan mal. Híjole. Dios los estaba llamando, hey, tú no sirves, tú no me sirves ya. Eres un pan mal horneado. Imagínate qué fuerte al escuchar estas palabras las personas. Lo desechas. Pero lo que Dios quería hacer es cortar toda relación con ellos por su dureza de corazón. Ellos estaban aferrados y deleitándose en su puerco pecado. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Dios? Restaurarlos. Pero ellos no querían. Entonces, su corazón de ellos estaba endurecido. Y Dios amaba, quería restaurar, quería que hubiese una restauración, pero ellos no lo querían. Y seguían inclinados haciendo la maldad. Versículo 9 dice, devoraron extraños su fuerza, dice. Y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo.
Imagínense esto. O sea, se está refiriendo a Egipto y a los asirios. Recuerden que Israel acudió en busca de protección ante estas personas. Pero ellos, sin consideración, buscaban exprimir. ¿Quién? Egipto y los asirios, el pueblo de Egipto y los asirios buscaban exprimir al pueblo. Y les hacían muchas cosas, entre ellas les cobraban tributos obligatorios. Ellos podían cobrar lo que querían. Israel ahí estaba, pagándoles, dándoles, entregándoles todo su sacrificio. Y de esto es de lo que está hablando el versículo. Verso 10 dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto, dice. A pesar de que todo esto estaba ocurriendo, el pueblo de Israel no reconocía una vez más a Dios como su Dios. Israel creía que podía por sí solo, pero Dios le iba a dar una lección, hermanos. Dios les dio señales de alerta una y otra vez para que ellos se dieran cuenta de lo equivocados que estaban y que no quisieron entender. Y en los próximos versículos, del 11 al 16, vamos a encontrar el castigo para Israel. Y dice así, versículo 11: Efraín fue como paloma incauta. Obviamente vamos a encontrarlo, recuerdan, esto todavía no pasaba. Esto solamente era una alerta del pueblo, de Dios alertando a su pueblo. Pero esto era algo que le iba a acontecer a su pueblo por la rebelión que ellos, por la rebelión en la que ellos estaban. Entonces dice, versículo 11: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria, dice. Versículo 12: cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Les decía, a ellos se les advirtió, se les habló una y otra, y aquí nos los está diciendo el versículo 12. Versículo 13: ay de ellos. Todavía Dios les hace, se detiene y les hace un paréntesis y le dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Imagínate lo fuerte que Dios estaba hablando al pueblo. Versículo 14: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí. Versículo 15: y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Versículo 16: volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Acuérdate, esto solamente era una alerta que obviamente ahorita en este tiempo ya ocurrió, ya pasó, pero esto era una alerta para el pueblo de Israel. Por causa de la rebelión del pueblo de Israel, el castigo de Dios para sus vidas era inminente, hermano. Y Oseas nos da una ilustración de una paloma. Y creo que todos en algún momento hemos visto a una paloma o a un pichón quizás. Estos animalitos son muy pequeños, pero también son inocentes. No sé si alguna vez
te ha tocado alimentarlos en alguna plaza o en algún kiosco, ellos solo buscan el alimento, no les importa si tú les vas a tratar bien o mal. Ellos simplemente, si tú le tiras alimento, ellos van a venir a ti. Ellos se arriman sin importar el peligro. Israel era parecido. Estaban confiados en lo que serían sus peores enemigos, como tú y como yo lo somos para estas pobres palomitas, ¿no? Muchas veces no tratamos bien a estos pobres animalitos, inocentemente vienen, les damos alimento y a veces las golpeamos, a veces las agarramos y las vendemos y hacemos un montón de cosas. Egipto y los asirios tenían en mente someter a Israel y llevarlos cautivos para apoderarse de todas sus pertenencias. Y Dios a través de Oseas les da una ilustración de lo que les acontecería. Hermanos, la rebelión contra Dios solo te llevará a un camino, y esto es a la perdición y destrucción. Una vez más, la rebelión en contra de Dios, solo hay un camino: perdición y destrucción. Tú decides qué camino tomar. El pueblo de Israel había decidido el camino que quería tomar. Nos dicen los versículos: sí, vas a ir a lo mejor con Egipto, vas a ir en busca de ayuda con los asirios. Sí, tal vez tú los estés viendo físicamente poderosos, pero adivina qué, estás yendo con tu peor enemigo. Y te va a acontecer esto te va a pasar. Y en verso 14 se nos dice que ellos clamaban, pero no a Dios, sino a los ídolos a quien ellos confiaban su sustento. Ellos sí, tal vez estaban clamando: Dios, ayúdanos. Pero adivina que ellos confiaban en esos dioses falsos, en esos dioses paganos que creían que eran el sustento de su nación, el sustento de Israel, el sustento de su alimento, el sustento de su ganado, de su cosecha. Y lo veíamos. Además, el sustento de la fertilidad. Imagínate hasta dónde ellos estaban llegando. Ellos estaban clamando, sí, pero no a Dios. Ellos venían y decían: ayúdanos, Señor, Dios fulano, Dios mangano, ¿no? Hermanos, y es triste ver esto, porque era Dios quien los había guardado hasta ese momento. Hasta ese momento había sido Dios quien los había sustentado. Hasta ese momento había sido Dios quien había tomado la decisión de darles o no hijos. Había sido Dios. Y no solo eso, Él los había curado y fortalecido cuando ellos más lo habían ocupado. Imagínate, ellos estaban a lo mejor en carencias y Dios les suplía su necesidad, pero ellos se habían olvidado de eso. Era Dios quien estaba sustentando al pueblo de Israel. No hay nadie, hermano, fuera de Dios quien te pueda ayudar. No hay nadie. Y déjame decirte, si a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, te han dicho que fulana, que sutana, que mangana, que confía en ella, te va a ayudar, hermanos, no hay nada fuera de la Biblia que te pueda ayudar como Dios. No hay nada. Si tú hasta este momento has creído en la Virgen María, se respeta, sí, porque es la madre de Jesús, pero no la adoramos. Ella no merece la honra que tal vez en algún momento tú le has dado. No lo merece. Ella no te ayuda, ella no puede escuchar, y nos los dice la palabra.
Ellos no te pueden oír, no te pueden escuchar, pero tenemos un Dios vivo, hermano, que nos habla a través de su palabra, que nos guía. Si tú estás buscando dirección, ve a la palabra. Si tú estás buscando sustento para tu hogar, ve a la palabra. Si tú estás buscando a lo mejor consuelo, ve a la palabra. No hay nada fuera de Jesús que te pueda ayudar. ¿Y por qué te digo la palabra? Porque la Biblia es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Y es esto quien te puede ayudar y dar el sustento que tú necesitas y cubrir esa necesidad que tanto tú estás anhelando. Hermanos, sin Dios en nuestras vidas, fracasaremos en todo lo que emprendamos. Y seremos como Israel, como un arco engañoso sin saber a dónde nos dirigimos. Y da esta ilustración de un arco al cual me imagino que todos conocen un arco, ¿verdad? Entonces esta ilustración nos está dando que Israel está apuntando. Los ojos de Israel están fijos, pero no en Jesús, y es lo más triste. ¿En dónde están tus ojos? ¿En dónde está tu arco en este momento? Porque vas a ser como el pueblo de Israel, hermanos. Y no solo eso, hermanos, tenemos que buscar de Dios. ¿En dónde o en quién estás poniendo tu confianza? Estos hombres estaban poniendo su confianza en los asirios, estaban poniendo su confianza en las cosas que ellos veían y no en lo que no veían. Estaban poniendo su confianza en lo físico y no en lo espiritual. ¿En dónde está tu confianza en este momento? Preocúpate si no está en Jesús, porque al igual que Israel vas a caer. Y te lo digo desde hoy y con la confianza que me da la palabra. Si tu confianza no está en Jesús, vas a caer. Y me atrevo a decírtelo cara a cara, vas a caer. Tal vez te sientas seguro como tú estás llevando tu vida, pero ay de ti, porque dice la palabra que aquel que cree que esté firme, que mire que no caiga. Israel tal vez estaba tan confiado como tú lo estás en este momento. Por eso es que debemos examinar nuestras vidas, hermano, y busca de Dios día con día. Esto no es solo hoy, esto no es solo el momento, es de todos los días, hermanos. Yo batallo para buscar a Dios, pero hay de ti donde no estés batallando. Yo batallo para levantarme y buscar la presencia de Dios, para orar a Dios, pero hay de ti donde no estés orando. Y a veces podemos poner el pretexto, estamos trabajando. Dios no te va a juzgar si no buscaste la presencia durante tu trabajo. Dios te va a juzgar porque no la buscaste antes de tu trabajo. Dios no te va a exigir que en tu trabajo tú lo busques. Cuando te levantes, lo que Dios te va a exigir es que primero es tu relación con Dios, porque en base a tu relación vas a sustentar tu trabajo y tu vida diaria. Dios no te va a pedir gran cosa, hermano. Lo que Dios quiere es que lo busques de corazón, que lo busques en la necesidad que tú estás pasando. Y está ahí para restaurarte, está ahí para restaurarnos. Yo sé que en este lugar hay muchas personas que necesitan ser restauradas. Yo lo sé.
Y adivina que Dios quiere restaurarte hoy, en este momento. Dios quiere restaurar tu vida y te está hablando fuertemente para que tú reacciones, porque el día de mañana viene Cristo y tú te vas a ir al infierno. Así tan fuerte. Si no le has entregado tu vida a Dios y has puesto tu confianza en Jesús, te vas a ir al infierno. Y si no creías en el infierno, lee la Biblia. Te vas a ir. Y adivina qué, nadie te va a poder ayudar, porque es hoy. Dios te está presentando la oportunidad en este momento. Dios no te está pidiendo que vengas mañana y que lo recibas. Dios te está presentando la oportunidad en este momento. Ponte de pie, levántate. David, si nos puedes ayudar con una canción, por favor. Ahí donde tú estás, ponte a cuentas con Dios y busca de su presencia. El pueblo de Israel, hermanos, le fue infiel al Señor, y lo que Dios buscaba es restaurarlo. Lo que Dios siempre ha buscado es restaurar a la humanidad. Esta es tu oportunidad, hermano. Yo sé que en este lugar hay personas que quizás nunca han escuchado de la palabra de Dios, pero hoy se te ha presentado, y por pura gracia, la oportunidad de hacerlo. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Yo no puedo ayudarte, pero Dios sí. Ponte a cuentas con Dios, pídele perdón, pídele lo que tú necesitas. Si vienes afligida, si vienes afligido, esta es tu oportunidad. Busca ese momento especial en la presencia de Dios. Sí, sí, Señor. Dios quiere restaurar tu vida. Y Dios te ama tanto que no te quiere dejar tal cual estás, sino que quiere hacerte una nueva criatura. Esa persona que le lleve la luz a aquella persona que lo necesita. Mirar hacia ti. Pídele a Dios ahí donde tú estás que te ayude, que restaure tu vida. Recíbelo como tu Señor y Salvador y pídele que entre en tu corazón y que te escriba en el libro de la vida, porque necesitas de Él.